Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con los trabajos prácticos de miología del miembro inferior. En el trabajo práctico de hoy vamos a ver los músculos de la cintura pélvica, que ya habíamos mencionado, que teníamos un grupo anterior, que era el psoas ilíaco, inervado por ramas del plexo lumbar, y un grupo posterior que estaban dispuestos en tres planos y todos estaban inervados en general por alguna rama del plexo sacro que se llama igual que el músculo. Así que vamos a empezar a ver todo este material que tenemos acá. Tenemos la ventaja de que ustedes ya saben que tienen que estudiar, así que en el momento que están viendo esto estoy seguro que tienen clarísimo toda la parte teórica, así que no van a tener ningún problema en entender nada. Bueno, vamos a comenzar viendo estos preparados. Bueno, vamos a comenzar con este preparado, que es una pelvis. Acá lo estamos viendo desde más lejos, vamos a acercarnos un poquito. Bueno, como para ir ubicándonos, acá hay un montón de estructuras que no hemos estudiado. Esto es la columna lumbar. Acá y acá están los coxales, que se articulan acá en la sínfisis pubiana, articulación que ya hemos hablado, que es una articulación de tipo diartroenfiartrosis, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos que ver acá? Este músculo que está acá, vamos a centrarnos en el lado izquierdo. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿no? Esto es superior, esto es inferior, lo estamos viendo por delante, ¿sí? ¿Están todos ubicados? Bien. Esta es la columna y este músculo que tenemos acá es el músculo psoas. Si se acuerdan, yo les decía que el psoas se insertaba en los discos intervertebrales y en esos arquitos fibrosos que unen disco con disco y más atrás en la cara anterior de las apófisis transversas, ¿sí? Por ahora es suficiente con que sepan eso, o en la columna simplemente, porque por ahí esas partes de las vértebras todavía no las han estudiado. Este entonces es el músculo psoas, que se insertaba en la columna lumbar y en la última vértebra torácica, y desde allí desciende por fuera de la columna y se va a unir con este otro músculo que es el ilíaco, que se inserta en la fosa ilíaca interna. ¿Se acuerdan que yo les dije que este era un músculo delgadito, chiquito, que no modificaba la forma de la fosa? ¿Sí? Esto que estoy tocando acá es la fosa ilíaca y esto que está acá es la cresta ilíaca. Acuérdense que la cresta ilíaca terminaba acá en la espina ilíaca anterosuperior, que esa era la más importante. Esta acá es la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Donde se insertaba el recto anterior, como vemos acá. Pero bueno, eso es muslo. Sigamos con los músculos de la cintura pélvica. Ilíaco y psoas. En conjunto forman el psoas ilíaco, que se inserta en el trocánter menor. Si se acuerdan, yo les dije que, se los muestro porque estamos justo acá y se ve muy bien, pero lo vamos a ver de nuevo en inervación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el canal que forman el psoas y el ilíaco, ahí pasaba un nervio? Acá este nervio se ve bárbaro, es el nervio crural, y que ustedes ya lo conocen porque es el nervio que inerva todos los músculos del grupo anterior del muslo, ¿sí? Cuádriceps y sartorio. Bueno, ¿y cómo terminaba este músculo? ¿Dónde se insertaba? En el trocánter menor del fémur. Este músculo dijimos que pasaba debajo de la arcada crural, ¿sí? Que es esto que está acá, que iba de la espina del pubis a la espina ilíaca anterosuperior y terminaba insertándose en el trocánter menor del fémur. ¿Se acuerdan del trocánter menor del fémur? Acá está. Este es un fémur del mismo lado. Acá viene el fémur.
y el coxal estaría así, ¿sí? Esto viene de acá arriba, pasa por la arcada crural y termina en el trocánter menor. Por eso, ¿qué hacía este músculo? Flexor del muslo sobre el tronco y además, ¿qué hace? Hace una cierta rotación externa, ¿sí? Cuando flexiona, porque el trocánter está acá. Bueno, pasamos a otro preparado donde esencialmente vemos lo mismo. Esto es lo mismo que hoy, nada más que cortado en el plano sagital. Y esta mitad que vemos es la pelvis del lado izquierdo. Esto está visto desde adelante. Esto es superior, esto es inferior, esto es externo y esto es interno. Esta mano acá estaría en la línea media. ¿Sí? ¿Están ubicados? Bien, siempre que uno comienza a ver un preparado nuevo hay que ubicarse. Y si no están ubicados, se ubican y después siguen, si no se vuelven locos. Fíjense acá cómo se ve el músculo ilíaco insertándose en la fosa ilíaca, el psoas. Todo esto es el psoas que venía de la columna. Acá nuevamente vemos el nervio crural que inervaba todos los músculos del grupo anterior del muslo, acá en este canalcito. Y si recuerdan, habíamos hecho un esquema, ¿sí?, de esta zona, que yo les dije que íbamos a volver a esto cuando veamos abdomen. Entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis estaba la arcada crural, un ligamento que estaría como si fuese esta pinza, ¿sí? Y ahí que teníamos esto, que era el psoas ilíaco, los vasos, que son los vasos ilíacos externos, atraviesan este orificio y pasan a llamarse vasos femorales, ¿sí? La arteria por fuera, la vena adentro, a veces hay un ganglio acá relativamente constante. Este espesamiento de la aponeurosis del psoas ilíaco, ¿sí?, que unía la eminencia iliopectínea con la arcada crural, ¿cómo se llamaba? Era la cintilla iliopectínea. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense cómo este músculo acá está tapizando toda la articulación coxofemoral y termina insertándose en el trocánter menor. Este es un preparado como el que veíamos recién, un corte de la pelvis hecho en el plano sagital, y acá estoy viendo también la mitad izquierda, ¿sí? Esto es inferior, esto es superior, esto es externo, acá tengo toda la cresta ilíaca, y esto es interno. Esto sería el plano sagital, ¿sí?, donde fue realizado el corte. Entonces esto lo vamos a dar vuelta, así nos vamos metiendo en los grupos posteriores, en el grupo muscular posterior, ¿sí?, que estaban dispuestos en 3 planos. ¿Se ubican acá qué es esto? Fíjense que en la clase teórica estos músculos los dimos desde la profundidad hasta la superficie. Primero hablamos de los músculos más profundos y último del más superficial. Acá vamos a hacer al revés, vamos a ir de lo superficial a lo profundo. Están ubicados acá, esto es superior, acá esto que estoy tocando acá es la cresta ilíaca, esto es inferior, esto es interno, acá está el plano sagital y esto es externo, ¿sí? Cuando yo toco esto acá, esto duro que toco acá es el trocánter mayor. Entonces, para ubicarnos un poquito, vamos a poner los huesos. Este es un coxal del mismo lado, ¿no?, del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cómo sé que es del lado izquierdo? Este es el borde inferior, este es el borde superior, este es el borde anterior, este es el borde posterior, esta es la cara externa porque está la cavidad cotiloidea o acetábulo, esto va para afuera y esto va para adentro donde está la fosa ilíaca interna, ¿sí? Esto estaría así. Y acá estaría el fémur, ¿sí? ¿Se ubican?
Esto es lo que yo tendría que ver si yo sacara todos estos músculos. Bien, entonces el plano más superficial, ¿cómo estaba dado? Por el músculo glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. Acá se insertaba el glúteo mayor. ¿Se acuerdan que había dos líneas semicirculares que irradiaban desde acá? ¿Sí? ¿Qué era esto? La escotadura ciática mayor, por donde pasaba el piramidal por ahí abajo. ¿Sí? De acá teníamos la línea semicircular posterior y anterior. Atrás de la posterior teníamos esta zona donde se insertaba el glúteo mayor. Entre la anterior y la posterior, el glúteo mediano, y adelante, que era la parte más amplia, se insertaba el glúteo menor, que era el más profundo. Acá las crestas esas no se ven tan bien, ¿sí? A veces depende uno del lado de donde viene la luz, pero están, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? El más superficial es el músculo glúteo mayor. Fíjense que viene desde acá hasta acá, ¿sí? Desde atrás de la línea semicircular posterior del coxal al trocánter mayor. También tenía otras inserciones más, ¿no? Por ejemplo, la rama de trifurcación externa de la línea áspera del fémur, ¿sí? Las inserciones musculares de estos músculos son complicadísimas. Yo les repito que se las estoy simplificando al máximo. Bien, entonces separamos el glúteo mayor y tenemos los planos más profundos que ahora vamos a considerar. Pero por ahora dejemos el glúteo mayor ahí porque era el único músculo ese o había otro más. Había otro más en el plano superficial que se insertaba en el sector anterior de la cresta ilíaca, ¿sí? Esta era la cresta ilíaca. ¿Qué es esto? Este es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Este músculo que tengo acá es el tensor de la fascia lata. Fíjense cómo lo puedo agarrar acá, perfecto, y que se continuaba con todo este tendón aponeurótico largo que estaba fusionado a la aponeurosis del muslo. ¿Se acuerdan que la aponeurosis del muslo era delgada en todo el muslo, pero por fuera era la fascia lata? Era un tendón muy grueso que terminaba en la tuberosidad externa de la tibia, en el tubérculo de Gerdy. Bueno, ahora sí, vamos a separar el glúteo mayor y nos encontramos con los planos más profundos. Bien, el plano medio era un solo músculo que es el glúteo mediano, ¿sí? Y es este que está acá. Fíjense cómo las fibras vienen de la fosa ilíaca externa, entre las dos líneas semicirculares anterior y posterior, ¿sí? Desde acá hacia el trocánter mayor, ¿sí? No es necesario que sepan hacia qué parte del trocánter mayor, ¿sí? Tocan estos preparados acá, van a ver que el trocánter mayor se toca fácilmente y uno ve que van prácticamente todos esos músculos ahí. Porque ¿qué habíamos dicho de todos estos músculos? Que eran todos pelvitrocanterios y todos rotadores externos de la articulación de la cadera. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos hablado la importancia que tenía, ¿sí? Pero acuérdense que todos estos músculos son pelvitrocanterios y son rotadores externos de la articulación coxofemoral. Bueno, glúteo mediano y pasamos al plano más profundo. En el plano más profundo ya sí se complica un poquito más la cosa. Bien, ¿qué tenemos en este plano más profundo? El músculo glúteo menor, que es este que está acá.
que se insertaba delante de la línea semicircular anterior del coxal. Fíjense que acá toco la cresta ilíaca, ¿sí? Y las fibras descienden hasta el trocánter mayor. ¿Qué otro músculo tenemos acá? Este músculo que viene acá es el piramidal. Fíjense que este músculo, si yo toco acá, puedo meterme acá. ¿Dónde me estoy metiendo ahí? Esto es lo que hace este músculo, ¿sí? Así. Atraviesa la escotadura ciática mayor, ¿sí? ¿De dónde venía este músculo? De la cara anterior de la segunda y tercera y cuarta sacras. Acuérdense que el hueso sacro estaba formado por un montón de vértebras fusionadas. Y si yo a esto lo doy vuelta, estas fibras que se ven acá son las del piramidal, que vienen de la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta sacras, ¿sí? ¿La ven? Atraviesan la escotadura ciática mayor y acá volvemos a donde estábamos hoy, ¿sí? ¿Dónde termina esto? En la cara interna del trocánter mayor. Si se acuerdan, también habíamos hablado algo de los vasos y de los nervios que había por acá, que eran un montón, pero no podemos dejar de mencionar por ahora este porque es el nervio más grande del cuerpo, que es el nervio ciático mayor y que inerva los músculos del grupo posterior del muslo. Habíamos dicho que los músculos del grupo posterior del muslo estaban inervados por el ciático mayor. Los del grupo anterior por el crural, que lo vimos recién, y los del grupo interno, que eran los aproximadores, pectíneo y recto interno, por el nervio obturador. Entonces, piramidal, abajo del piramidal, sale el nervio ciático mayor. Bien. ¿Y qué tenemos acá? Otros músculos más, que son el obturador interno, el gémino inferior y el gémino superior. Ahí vamos a ver después otro preparado donde se ven mejor. Estos vienen así. El obturador interno se insertaba en el reborde interno del agujero obturador o isquiopubiano. Se reflejaba en ángulo recto en la escotadura ciática menor y se insertaba en el trocánter mayor, en la cara interna del trocánter mayor. Si colocamos el hueso acá, a ver cómo está, sale de acá, ¿sí? Viene de acá, del reborde interno del agujero obturador y de la cara interna de la membrana obturatriz, se refleja en la escotadura ciática menor, acá, en ángulo recto, y viene hasta el trocánter, acá, ¿sí? Yo lo que estoy viendo sería este sector. Y fíjense que los géminos venían el superior de acá y el inferior de acá, el superior de la espina ciática y el inferior de la tuberosidad isquiática, y corren uno por arriba y otro por abajo del obturador interno. Y los tres terminan juntos en el trocánter mayor. Entonces, levantamos el ciático y vemos esos tres músculos. Gémino inferior, que viene de acá, de la tuberosidad isquiática, obturador interno, del reborde interno del agujero obturador y la cara interna de la membrana obturatriz, y el gémino superior, que viene de la espina ciática, ¿sí? Esto que toco acá, duro, es la tuberosidad isquiática, ¿sí? La tuberosidad isquiática. Esto que está acá es un ligamento muy fuerte, que es el ligamento sacrociático mayor.
estos músculos, así que son varios que se insertan acá en la tuberosidad isquiática, eran los posteriores del muslo. Acá hay otro, ¿sí? Todo esto se insertaba en la tuberosidad isquiática. ¿Se acuerdan? Bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Bien, y este otro músculo que tengo acá también se inserta en la tuberosidad isquiática. Fíjense que tiene forma de cuadradito. Es el cuadrado crural. El cuadrado crural viene de la tuberosidad isquiática a la línea intertrocanteriana posterior. Sería esto así. Fíjense como todos estos músculos lo que hacen es esto, rotación externa, ¿sí? Entonces, cuadrado crural, gémino inferior, obturador interno y gémino superior acá. Piramidal, glúteo mediano, glúteo menor, glúteo mayor, tensor de la fascia lata. Bien, dejamos este preparado y vamos a pasar a otro. Bueno, este es otro preparado, también del lado izquierdo, donde el corte no es un corte que pasa exactamente por el plano sagital, sino un poquito más afuera, por eso no agarra exactamente el sacro, sino que el coxal. Pero bueno, la idea es que se ubiquen y ustedes miren, esto que están viendo acá es un coxal del lado izquierdo visto desde su cara interna. ¿Sí? ¿Se ubican? Si no se ubican, sería más o menos esto que están viendo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué veo acá? La escotadura ciática mayor, el agujero isquiopubiano, la tuberosidad isquiática, la espina ciática, donde se inserta el ligamento sacrociático menor. Y acá veo lo mismo, ¿sí? Esto que estaba acá era la fosa ilíaca interna, donde se insertaba el músculo ilíaco, ¿sí? Este era el psoas, ¿sí? Fíjense que acá en la escotadura ciática mayor está pasando el piramidal, que viene de la cara anterior, de la segunda, tercera y cuarta sacras y termina en el trocánter mayor. Todo esto, esta masa que tengo agarrada acá en los dedos, es el piramidal, ¿sí? Y por acá pasan un montón de vasos y nervios que ahora vamos a ver algunos, ¿sí? Esta arteria que pasa por acá arriba es la arteria glútea. ¿Qué otra cosa vemos acá? ¿Esto qué era? Ustedes fíjense que si yo pongo el hueso acá, acá me queda el agujero isquiopubiano. Bueno, y en el reborde interno del agujero isquiopubiano y cara interna de la membrana obturatriz, ¿qué se insertaba? El obturador interno. ¿Y qué pasaba con el obturador interno? Hacía esto, se reflejaba en la escotadura ciática menor, que estaba entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, hace esto. Viene de toda esta zona acá, hace esto y se refleja acá en ángulo recto. Ven que el músculo, como que parece que terminara acá, no termina acá. Se refleja así en ángulo recto, en la escotadura ciática menor. Damos vuelta a esto. Y vamos a organizarnos un poquito, ¿sí? Superior, inferior, externo, interno, ¿no? Este es el glúteo mayor, retiro el glúteo mayor, este es el glúteo mediano, corro el glúteo mediano y fíjense qué bien que veo el glúteo menor, insertándose delante de la línea semicircular anterior. Acá el músculo lo veo perfecto porque tiene su aponeurosis, ¿sí? Todos estos músculos siempre, todos los músculos están envueltos en su aponeurosis. Y esto que está acá, ¿qué va a ser? El tensor de la fascia lata.
con un sector que veo acá de la fascia lata. ¿Sí? Acá esto duro es el trocánter mayor. Este músculo que veo acá, que iba del trocánter mayor a la tuberosidad isquiática, que está acá, era el cuadrado crural. Y este que habíamos visto hoy del otro lado es el piramidal. ¿Sí? Y abajo del piramidal pasaba el nervio más grande del cuerpo, que era el ciático mayor y que inervaba los músculos del grupo posterior del muslo. ¿Sí? Y acá también se ven, acá están más fusionados el obturador interno y los géminos superior y gémino inferior. Fíjense que en la tuberosidad isquiática a veces cuando uno ve estos preparados es muy útil tocar, porque estas cosas uno las toca, ve que es un hueso y se inserta todo ahí y enseguida se da cuenta de lo que es. Esta es la tuberosidad isquiática. Todo esto que se insertaba acá, toda esta masa de músculos acá, que eran los músculos posteriores del muslo, que vamos a ver en el otro práctico. Bueno, este es otro preparado también del lado izquierdo, esto ya lo hemos visto todo. Acá tenemos el glúteo mayor, que lo separamos, acá tenemos el glúteo mediano, acá tenemos el glúteo menor. Este músculo que vemos acá es el piramidal, acá tenemos el nervio ciático y tenemos algunos vasitos más que van apareciendo que yo ya se los voy nombrando. Arriba del piramidal vemos la arteria glútea, ¿sí? La arteria y la vena glútea. Y abajo otras dos arterias que son la isquiática y esta que se ve muy bien, que es la arteria pudenda, que sale y entra de vuelta, ¿sí? Contornea la espina ciática. Sale por la escotadura ciática mayor y entra por la escotadura ciática menor. ¿Qué tenemos acá de distinto? Para esto lo traje. Acá tenemos muy bien, se reconocen bastante separadamente el gémino inferior, el obturador interno y el gémino superior. Este viene de la tuberosidad isquiática, este del reborde interno del agujero obturador y este de la espina ciática. Y todos van hacia el trocánter. Y este que tenemos acá ya lo habíamos nombrado, que era el cuadrado crural. Bueno, hay un músculo que no hemos visto, que es el obturador externo. El obturador externo está debajo del cuadrado crural. Si yo corto el cuadrado crural, lo desinserto por acá y lo levanto, vería el obturador externo. Así que vamos a buscar otro preparado donde se ve muy bien, pero este ya se puede complicar un poco porque es del otro lado. Este es del lado derecho. Fíjense que este es el plano sagital, esto es interno, esto es externo, esto es superior y esto es inferior. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? La articulación coxofemoral, que ustedes ya han estudiado muy bien. Esto es la cápsula articular y por delante de la cápsula articular vemos algunas fibras del músculo psoas-ilíaco. ¿Sí? Esto que vemos acá, ¿qué es? Que tengo agarrado acá. Esto es la lámina cuadrilátera del pubis. ¿Sí? ¿Se ubican o no se ubican? Esto sería. ¿Sí? Y esto es el reborde. Este no es el mismo coxal que recién, ¿eh? Este es un coxal del otro lado, del lado derecho. Acá estoy agarrando el coxal por la lámina cuadrilátera del pubis. ¿Sí? Y fíjense que acá se inserta el obturador externo. ¿Sí? ¿Y qué hace el obturador externo? Pasa por el canal subcotiloideo y termina en la fosita digital. ¿Ven? Este es el obturador externo. Y si lo damos vuelta,
se ve que va a la fosita digital. Este se ve perfecto. ¿Se acuerdan cuál era la fosita digital, no? Era esto. Esta fosita que estaba en la cara interna del trocánter mayor. Esto viene así. ¿Qué músculo falta acá? Que fue resecado con la finalidad de ver este. El cuadrado crural. El cuadrado crural viene de la tuberosidad isquiática a la línea intertrocanteriana posterior. Hace esto. ¿Sí? Saco el cuadrado crural, veo el obturador externo. Ahí se ve perfecto. Y si yo esto lo doy vuelta, ¿qué veo? ¿Esto qué sería? El obturador interno. ¿Sí? Fíjense cómo el obturador interno, fíjense qué bien que se ve acá, cómo se está reflejando en ángulo recto en la escotadura ciática menor. ¿Y a dónde va? Al trocánter. Obturador interno. ¿Qué es esto que levanté acá? Esto es el ligamento sacrociático mayor que viene acá, a la tuberosidad isquiática. Fíjense que la escotadura ciática menor, ¿dónde estaba? Estaba entre la tuberosidad isquiática y la espina ciática. ¿Sí? Esto sería la espina ciática. Este pedacito de fibras musculares que vienen de la espina ciática seguramente sean el gémino superior. Y acá también se ve el músculo piramidal, ¿sí? Que viene de la cara anterior de la segunda, tercera y cuarta sacra, se dirige hacia afuera, pasa por la escotadura ciática mayor y termina en la cara interna del trocánter. Fíjense cómo acá se ve esto que vamos a ver después, que es el plexo sacro, ¿sí? Cuya rama terminal es el nervio ciático mayor que vimos hoy. Y esto que acá se ve muy bien es el tronco lumbosacro. Esto después vamos a volver sobre estas cosas en los prácticos de inervación. Bueno, ya hemos visto todos los músculos de la pelvis. Recuerden que hay un grupo anterior, que es el músculo psoas-ilíaco, inervado por ramas del plexo lumbar, ramas colaterales del plexo lumbar, que el plexo lumbar pasa entre las dos porciones del psoas, la que se inserta en esos arquitos fibrosos que hay uniendo los discos intervertebrales, y la parte que se inserta en las apófisis transversas. Ahí salen las ramas que van a formar el plexo lumbar y dan ramitas colaterales para inervar el psoas ilíaco. Y los músculos posteriores que habíamos dicho que eran todos pelvitrocantéreos, que iban de algún lugar de la pelvis al trocánter mayor, que estaban inervados por ramas del plexo sacro, que lo vimos también en este último preparado, y que eran todos rotadores externos, ¿sí? Esas generalizaciones tienen que acordárselas porque son importantísimas. Así que bueno, nos vamos a ver en el siguiente práctico, donde vamos a abordar los músculos del muslo, que bueno, estoy seguro que van a estudiar como lo estudiaron para este. Hay que tener bien estudiado toda la parte teórica, porque si no, no van a entender nada, como siempre les digo. Bueno, nos vemos en el práctico siguiente. Buenas tardes a todos.